Vamos a ver ahora el tema entonces de grados de libertad. Y vamos a dar básicamente dos definiciones. La primera es la que aparece ahí, que nos dice, ¿qué es o qué son los grados de libertad de un cuerpo? Es el número de coordenadas independientes y necesarias que permiten definir en forma completa y total una determinada configuración geométrica de un cuerpo en el espacio. ¿Sí? Esencialmente es eso. Y una segunda definición es el número de desplazamientos simples, independientes y necesarios para llevar un cuerpo de una determinada configuración inicial a otra determinada configuración final o a otra configuración final. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver estos con ejemplos. Por ejemplo, fíjense, un punto en el espacio, ¿cómo queda definido? Queda definido a través de sus tres coordenadas. La coordenada en X, la coordenada en Y la coordenada en Z. Por lo tanto, se requieren tres coordenadas de acuerdo a la definición 1, independientes entre sí, para poder definir cómo es la ubicación de ese punto en el espacio. Ahora bien, de acuerdo a la segunda definición, que es el número de movimientos que es necesario imponerle a este punto para pasar de una configuración a otra, imaginemos lo siguiente, a ver, vamos a hacerlo. ¿Puedo poner un segundo la diapositiva anterior, por favor? Sí, un segundito que... Ahí, y ya voy para atrás. Ahí está. Todo esto está subido en el campus, ¿eh? En teoría tendría que estar. Lo voy a chequear, como vengo chequeando todo, pero tendría que estar subido. Sí, está. Está en bárbaro. Bueno. A ver, vamos a ver si... Miren un poquitito el dibujo este que les voy a hacer acá. Yo tengo acá mi sistema de ejes coordenados. X y Z. Y tengo mi punto P con sus tres coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que este punto P pasa un intervalo de tiempo después a esta ubicación. Entonces, para pasar a esa ubicación, vamos a prolongar el eje X, ¿sí? Este punto describió esencialmente tres desplazamientos. Describió un desplazamiento, vamos a ver cómo hacemos. De acá hasta acá, más o menos esto sería así. Un segundito, así vemos bien, para que quede prolijo, porque si no pues queda... Así que más o menos. Describió este movimiento. Describió después este otro movimiento. Y a su vez, ¿sí? Describió este otro movimiento. En realidad esto está un poquito, pero bueno, llegó hasta acá. En realidad esto es un poquito más así, tendría que haber sido más largo. Esto va hasta acá y después obviamente describió este movimiento. O sea que los tres movimientos que describió es este de acá y después este para arriba. Y pasó a ocupar la posición P en el instante T. ¿Estamos de acuerdo? O sea que para pasar de una configuración geométrica a otra se requieren también tres movimientos. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso los grados de libertad de un punto en el espacio son tres. Ahora, si vemos estudiamos este mismo punto, pero en el plano, fíjense que las dos coordenadas la cantidad de coordenadas que se requieren para ubicar a ese punto en el plano son dos. Y obviamente también se requieren dos
movimientos para hacerlo pasar de un lugar al otro, por ejemplo. Si yo quiero ir acá, bueno, tengo que desarrollar este movimiento horizontal y este movimiento que son a su vez independientes entre sí. Entonces, en base a eso, llega al punto en esa posición P'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, así que esto visto, como dijimos, ambos grados de libertad desde el punto de vista de la primera y de la segunda definición. Muy bien. ¿Se entendió este concepto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno. Ahora, si yo considero una barra rígida en el espacio, fíjense, un segmento queda definido por dos puntos cualesquiera pertenecientes al mismo. Comúnmente uno utiliza el primero y ambos extremos. Entonces, fíjense que en principio, yo para definir la ubicación de un punto, como dijimos antes, requiero 3 coordenadas. Y para definir la posición de otro punto requiero otras 3 coordenadas. Con lo cual, en principio, estaría requiriendo 6 coordenadas para poder definir la posición de una barra en el espacio. Pero, hay algo que uno no está teniendo en cuenta. La distancia entre los puntos A y B es un dato conocido del problema. Y esa distancia uno la puede expresar en función de las coordenadas de cada uno de estos dos puntos, de XA y A, ZA, y de XB y B, ZB. Y eso queda que, en definitiva, esta distancia me vincula a través de esta expresión a las coordenadas de ambos puntos y hace que los grados de libertad de una barra rígida en el espacio no sean 6, sino que sean 5. ¿Quedó claro? ¿Sí? Profe, ¿puedes volver a explicar por qué quedarían 5? No me quedó muy claro eso. Claro. Vos fíjate que cuando vos querés definir una recta o un segmento, necesitas dos puntos, cualesquiera, pertenecientes obviamente a esa recta o a ese segmento, ¿no? Comúnmente cuando uno trabaja con un segmento, que es el caso de una barra, los dos puntos que elige en general son los dos extremos del segmento. Podés agarrar cualquier otro, no hay ningún problema. Pero esos dos ya te indican además el inicio y el fin. Con lo cual, la distancia entre ambos puntos es un dato conocido, porque vos, cuando vos decís, mira, voy a trabajar con este segmento, yo sé la longitud de ese segmento con el cual estoy trabajando. Si digo, voy a trabajar con una barra, con ese cuerpo, conozco las dimensiones de esa barra. ¿Me expliqué? Entonces, fíjate que esa distancia, que es esta de acá, la distancia entre los puntos A y B, queda función de las coordenadas de esos puntos. Es decir, yo puedo expresar a mi distancia en función de las coordenadas de los puntos extremos del segmento o de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Con lo cual, en vez de necesitar estas 6 coordenadas, por esta expresión, con conocer 5 cualesquiera de estas, alcanza y sobra, porque la otra la obtengo en función de que conozco la distancia. Es decir, yo despejo el valor de, ya sea, por ejemplo, de ZB en función de las otras 5 coordenadas y de la distancia. ¿Quedó claro? Claro, eso sería con la distancia como dato, ¿o no? Claro, lo que pasa es que vos cuando vas a trabajar con un cuerpo conocés al cuerpo, entonces claro, conocés las sí. dimensiones del cuerpo. ¿Sí? No siempre pasa que conozcas, pero en general, una vez que vos definís al cuerpo, las distancias propias del cuerpo, con las dimensiones propias del cuerpo las conocés. Por lo Claro, tanto, sí. es decir, las coordenadas, uno las puede dejar expresadas en función de esas dimensiones particulares del cuerpo. Por eso me queda que los grados de libertad son 5. Buenísimo, gracias. Pero una pregunta, Sí. ¿la distancia ahí no quedaría en módulo? O sea, no habría, por ejemplo, si querés saber un z en función de la distancia, ¿no habría dos zetas que te cumplen con esa condición? Exactamente, la distancia queda en módulo, exactamente. Sí. Si querés ponerle acá. Pero digo, ahí no quedaría como una, no incógnita, pero un grado de libertad más, ¿o no? No, ¿por qué? No sé, eso estaba pensando porque es en módulo, ni idea.
No, te queda, si fuera módulo te tendría que quedar 5 coordenadas, no hay ningún problema. No. ¿Mm? Sí, no habría problemas. Y si no, a ver, espera, déjame pensar un poquito. Si yo no, porque fíjate que, míralo al revés, a ver si, por ejemplo, ZB es mi incógnita, a ver, déjame pensar un poquito. Cuando yo resuelvo esto, me queda... No, porque la distancia es un valor positivo, así que automáticamente, es decir, trabajando con el módulo de esto, es decir, de acá trabajás con el valor positivo de la raíz cuadrada. Entonces, con lo cual terminás la distancia. La distancia siempre es un valor que es positivo, no estoy trabajando como si fuera un segmento orientador. Entonces, con lo cual, esta diferencia va a ser función directamente de si ZB es positivo o negativo, si no, no hay forma. Claro, listo. Gracias. Va a depender de ZA también, ¿no? Es decir, ZA puede ser una coordenada que puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Claro. Así que, no. Bien. Bueno, borro esto, así vemos lo otro. Y fíjense que, así como hice el punto para el espacio y para el plano, vamos a hacer la barra también para la barra rígida en el plano, ¿no? Entonces, 2 puntos implicarían 4 grados de libertad, es decir, conocer las coordenadas de 2 puntos cualesquiera, o sea, son 2 por 2, 4, pero como la distancia es un valor conocido, me termina quedando grado de libertad 3. Muy bien. Y finalmente veamos un cuerpo en el espacio. A ver, para definir un cuerpo yo requiero las coordenadas mínimas de 3 puntos, con lo cual tendría 9, pero a su vez la distancia entre esos puntos tomados en forma de pares, entre A y B, bueno, acá falta el B, ¿no? Entre A y B, entre A y C y entre B y C, hace que esas distancias sean conocidas. Por lo tanto, los grados de libertad establecidos por estas expresiones me terminan quedando para un cuerpo en el espacio de 6. ¿Está bien? Bien. Bueno. Vamos a definir entonces ahora qué es vínculo. O sea, si los grados de libertad son los movimientos simples e independientes que permiten pasar de una determinada configuración de un cuerpo, ya sea en el plano o en el espacio, a otra, ¿qué serán los vínculos? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Ya dijimos que van a ser cuerpos o mecanismos, ¿no? Entonces, ¿qué serán esos vínculos? Bueno, Habíamos dicho, ¿cómo, perdón? no, que habíamos dicho que eran dispositivos que permiten la unión entre cuerpos integrantes del sistema y el sistema con el resto del universo. Exactamente. Ahora, fíjense que eso es lo que permite, pero además permite otra cosa. Los vínculos son esos cuerpos que limitan los movimientos del cuerpo o del sistema de cuerpos. Porque si yo los vinculo entre sí a 2 cuerpos, ya uno respecto del otro no se van a poder mover en forma independiente. Si uno se mueve, algunos movimientos sí podrán ser independientes, pero otros van a estar vinculados a lo que haga el otro cuerpo. Y por otra parte, si yo vinculo a ese sistema al resto del universo, por ejemplo a la Tierra, bueno, va a haber movimientos que van a ser posibles de ser realizados y por ahí otros que no. Entonces los vínculos va a ser todo cuerpo o mecanismo que limite los grados de libertad de un cuerpo. Dicho de otra manera, es toda condición geométrica que limita la movilidad de un cuerpo. ¿Me expliqué con estas 2 definiciones? Vuelvo para atrás. A ver, vamos a un ejemplito simple. Esperen, no, vamos a dibujarlo acá, mejor dicho. Perdón, vamos a dibujarlo acá. Por ejemplo, si yo estoy en el plano, ¿no?
que es más fácil de dibujar para mí. Ahora. Y tengo una barrita, AB, de las cuales obviamente conocemos las coordenadas de los puntos A y B, porque bueno, conozco la distancia, todo. Ahora, esto, ¿qué puede pasarle a este cuerpo? Bueno, un primer movimiento es que se traslada según el eje X. Entonces la barra pasa a ocupar, esto sería B1, vamos a ponerle, y esto sería A1. Después otra es que sufra un movimiento de este tipo, en la dirección Y. Entonces acá tengo B2 y A2. Y después que rote alrededor, por ejemplo, de A, supongamos, ¿no? Entonces fíjense qué pasa a una posición donde acá es B3 y acá A2 coincide con A3. O sea que fíjense que este cuerpo pasó a esta posición a través de dos traslaciones y una rotación. Recuerden que habíamos dicho que una barra en el plano tenía 3 grados de libertad, por lo tanto también tiene 3 movimientos simples e independientes. Ahora, supongamos que por algún motivo yo a esto le impido que se traslade en la dirección X. Cuando hago eso, a través de un mecanismo que cree o de otro cuerpo que ubique, digo, le estoy limitando la movilidad a ese cuerpo. Por lo tanto, ese cuerpo que estoy agregando, al que denominamos vínculo, no solo limita el movimiento en una dirección, sino que también solemos decir que, bueno, limita, impone, mejor dicho, más que limitar, una condición geométrica a mi cuerpo. Esa condición geométrica, ¿a qué hace referencia? Y hace referencia a limitar los movimientos. ¿Entendido? Eso es, en definitiva, un vínculo. ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Bien. Ahora, yo puedo limitar, por ejemplo, en la traslación en la dirección X, la traslación en la dirección y las rotaciones. O puedo limitar las 3 juntas, o puedo limitar una sola de las 3, o 2, cualquiera de las 3, etc. ¿Se entendió? Ojo con eso. Porque ahora viene la clasificación de los vínculos. Ahora viene la clasificación de los vínculos. Los vínculos podrán ser externos o absolutos o internos o relativos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los vínculos externos son aquellos que me vinculan a mi sistema con el resto del universo. Y a los internos, a los que me vinculan a los elementos componentes de mi sistema entre sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y, bueno, acá está dichas las dos definiciones, y veamos algunas consideraciones respecto de esto. La hipótesis de rigidez constituye por definición un vínculo interno. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿o por qué decimos esto? ¿Qué les parece? Porque impide el movimiento dentro del cuerpo, digamos. Claro, exactamente. Es decir, una parte del cuerpo no se puede mover respecto de la otra porque justamente la hipótesis de la rigidez hace que ese cuerpo sea totalmente indeformable, es decir, no pueda cambiar su forma. O su volumen. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros vamos a decir que por cada condición geométrica que limita una movilidad del cuerpo en una determinada dirección, vamos a decir que hemos impuesto algo que denominamos como condición de vínculo. Y que en forma simplificada lo escribiremos como CB, que significa justamente condición de vínculo. Es decir, toda condición de vínculo es la limitación, es la imposición, mejor dicho, de una condición geométrica que limite la movilidad del cuerpo en una determinada dirección. ¿Está bien? Es decir, dando vuelta a esta oración, queda lo que les acabo de decir. ¿Me expliqué? Es decir, condición de vínculo es la imposición de toda condición geométrica para limitar la movilidad de un cuerpo en una determinada dirección. Muy bien. Ahora bien, fíjense en esto de acá, que estamos diciendo acá. Un vínculo que impone una condición geométrica y que por lo tanto limita una movilidad,
vamos a decir que se le ha impuesto una condición de vínculo. En el caso de la barra, si yo solamente limito la movilidad en la dirección X, quiere decir que le he impuesto a esta barrita una condición geométrica que limita la movilidad del cuerpo en la dirección X. Y por lo tanto vamos a decir que le he impuesto una condición de vínculo. Si yo le limitara el movimiento en la dirección X y el movimiento en la dirección Y, diría, bueno, ahí le impuse dos condiciones geométricas porque le estoy limitando dos movimientos. Y por lo tanto voy a decir que le he impuesto dos condiciones de vínculo. Dicho esto, un segundito que hay alguien para entrar, pero no puedo ahora. A ver. Bueno, no puedo. Un segundo. A ver. Ahí está. Dicho esto, cuando un vínculo limita, sí. ¿Alguien me está por preguntar algo? Bueno, dicho esto, cuando un vínculo limita o impone una condición geométrica e impone una condición de vínculo, vamos a denominar lo que es de primera especie o primera generación. Cuando limita dos movimientos, vamos a decir que se le han impuesto dos condiciones de vínculo y se la denominará de segunda o de especie o de segunda generación. Y así sucesivamente. Yo puedo tener vínculos que sean de tercera, cuarta, quinta y hasta sexta especie, tanto externos como internos. Por lo tanto voy a tener vínculos externos y vínculos internos de primera a sexta especie, de primera a sexta especie. ¿Me expliqué con esto, chicos? Sí, sí. Bien. Bueno. Ahora, fíjense, desde el punto de vista geométrico, yo puedo colocar un cuerpo, es decir, un vínculo, que me limite, en este caso, los desplazamientos en la dirección X y en la dirección Y. Y ese cuerpo que yo creo, voy a decir que es un vínculo de segunda especie. ¿Está bien? Ahora, yo también podría poner dos vínculos, dos cuerpos, de tal manera que uno me limite el movimiento en la dirección X y otro me limite el movimiento en la dirección Y. Desde el punto de vista de las restricciones al movimiento, poner un solo cuerpo que limite los dos movimientos o poner dos cuerpos que limite un movimiento cada uno es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, dos vínculos de primera especie van a ser equivalentes a un vínculo de segunda especie. Los dos vínculos de primera especie quiere decir que uno me limita la movilidad en una dirección y el otro la movilidad en otra dirección. Y el vínculo de segunda especie quiere decir que me limita la movilidad de ese cuerpo en estas dos direcciones. Acá pongo un solo vínculo, un solo cuerpo, acá pongo dos cuerpos. Y la función que cumplen es exactamente la misma. ¿Me expliqué? Perdón, ¿podrías repetir Sí, puedo la repetir. igualdad? Lo voy a escribir acá. Y vos ¿ven acá o quieren que pare de compartir y lo vemos? A ver. Se ve ahí. Ahí, vamos, un minutito. Ahí está. A ver, si yo tengo la barra, vamos a suponer que la barra, dijimos que se puede trasladar en la dirección X y después se puede trasladar en la dirección Y. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, hizo este movimiento y después hizo este movimiento de acá. Ahora, yo tengo dos movimientos simples independientes. Ahora, yo puedo poner un vínculo, es decir, un cuerpo, que me limite directamente ambos movimientos, por lo tanto, tengo un vínculo de segunda especie, o puedo colocar dos vínculos
de primera especie, en donde el vínculo 1 me restringe los movimientos en la dirección X y el vínculo 2 me lo restringe en la dirección Y. A los efectos del movimiento, estos dos vínculos son exactamente lo mismo. Entonces, un vínculo de segunda especie es equivalente a un vínculo, perdón, a dos vínculos de primera especie. ¿Entendido? ¿Se entendió? Entonces es como un vínculo que limite dos movimientos o dos vínculos que limiten cada uno un movimiento. Exactamente. Eso es. Ah, perfecto. ¿Quedó claro ahí? Sí. ¿Sí? No entiendo muy bien qué significa segunda especie o primera especie. Lo que dije antes, un vínculo de primera especie es cuando limita un movimiento. Un vínculo de segunda limita dos. Uno de tercera limita tres movimientos. Uno de cuarta limita cuatro. Por ejemplo, un cuerpo en el espacio puede desarrollar 6 movimientos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede desarrollar 3 traslaciones y 3 rotaciones. Son los 6 movimientos simples que un cuerpo puede desarrollar Claro. en el espacio. Es como que te pueden Entonces, sumar. claro, exactamente. Entonces hay uno que de repente suponte que te limita las 3 traslaciones, o te limita las 3 rotaciones, o te limita 2 traslaciones y una rotación. Bueno, van a ser, en función de lo que vaya limitando, de primero a sexta especie. Listo. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, por eso, acá tenemos dos vínculos de primera especie podrán ser un vínculo de segunda especie. Dos vínculos de primera especie podrá ser un vínculo de tercera especie, es equivalente. Un vínculo de segunda especie más un vínculo de primera especie es equivalente a un vínculo de tercera especie, por ejemplo. Estos son ejemplos de equivalencia entre vínculos que provocan los mismos efectos sobre el cuerpo sobre el cual actúan. Bien. Ahora, puede existir también que yo imponga una condición geométrica, es decir, ponga un vínculo, y ese vínculo que yo estoy poniendo no altera las posibilidades de desplazamiento del cuerpo. Es decir, es como que lo puse y no sirve para nada. Cuando eso ocurre, se dice que existe en ese cuerpo o en ese sistema de cuerpos vinculación aparente. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. Es decir, yo puedo imponer condiciones geométricas, es decir, imponer condiciones de vínculo, que en definitiva no agregan mayores restricciones a los movimientos, sino que siguen, que no modifican la situación propia de ese cuerpo. Con lo cual, cuando eso ocurre, se dice que yo puse un vínculo, pero no sirve para nada, es lo que se denomina vinculación aparente. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Mirá. Un ejemplo de eso sería lo siguiente. A ver. Suponete que yo estoy trabajando acá en el plano. A ver, paro de compartir para que se vea mejor. Mirá, hay unos... los vínculos, los cuerpos, los vamos a representar nosotros de una determinada manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me adelanto un poquito a lo que viene más adelante, pero no importa. A ver. Entonces, un segundo, que creo ahí está. Bien. Entonces, imagínate que yo creo un cuerpito, ¿sí? Que lo voy a dibujar ahora a través de un triángulo, ¿sí? Y le pongo unas rueditas abajo, ¿sí? Y acá pongo otra ruedita que permite pivotar cualquier cosa ahí. ¿Esto qué hace? Hace que, si yo lo coloco sobre un plano, esto hace que impide que esto se desplace en la dirección vertical. Eso está impedido. Lo voy a dibujar en rojo para lo que está en rojo está impedido, pero que permita trasladarse en esta dirección. En esta dirección permite trasladarse. ¿Por qué? Porque tiene rueditas que le permiten circular. O sea que esto puede terminar
moviéndose a esto de acá. Es decir, que se trasladó de acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Esa fue la traslación T1. Ahora bien, si yo quiero moverlo en la dirección vertical, no puede porque ese vínculo justamente me impide que esto se mueva en la dirección vertical. No interesa cómo lo hace por ahora, pero imagínate que, bueno. Ahora bien, existe otra posibilidad que esto es, imagínate que esto es una articulación, como si fuera la articulación del codo, de la rodilla nuestra. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo vinculo una barra ahí, vinculo esta barra acá, esto puede rotar alrededor de este punto. Es decir, nosotros podemos hacer rotar nuestra pierna alrededor de la rótula de la rodilla, porque justamente eso es una rótula, es una articulación. Entonces esto puede pasar tranquilamente a ocupar esta posición. Y sufre acá este ángulo alfa. ¿Entendido? Sí. Bien. Bueno. Ahora, imagínate que yo tengo una barrita en el plano. Esta barrita en el plano, por lo que nosotros vimos, puede sufrir 3 desplazamientos, 2 traslaciones y una rotación. Suponete que yo le quiero limitar a esto los desplazamientos en la dirección vertical. ¿Sí? Si yo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo pongo esto acá? Con estas rueditas. ¿Sí? ¿Esto me limita el desplazamiento vertical del cuerpo? Y la verdad que no, porque me limita el desplazamiento vertical de este punto. Pero fíjate que esto puede rotar alrededor de este punto, con lo cual puede pasar algo como esto. O puede pasar a esto. Claro. Entonces sufre desplazamientos verticales, ¿no? Ahora bien, si yo le coloco uno acá, otro más de estos, ya cuando quiero rotar no puede rotar, porque este me impide que este punto suba o baje, con lo cual alrededor de acá no puede rotar, y tampoco puede rotar alrededor de este, porque este punto no se puede trasladar ni para arriba ni para abajo. Sí, con lo cual con estos 2 vínculos de primera especie, le estoy restringiendo los movimientos verticales y las rotaciones. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí. Bien. Ahora, suponete que vengo y digo, vos me decís, Luis, ¿por qué no le restringís también el movimiento horizontal? Le digo, dale, perfecto. Y yo agarro y pongo esto de acá. ¿Sirve de algo eso? Y no. No. No, no sirve de nada, porque ya los movimientos verticales y de rotación estaban restringidos. Y el horizontal sigue desplazándose, porque todo esto son rueditas que permiten el desplazamiento horizontal. Entonces, ahí es cuando yo coloqué este vínculo, que justamente lo hice a propósito, al divino botón, para decirlo en cristiano, en criollo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo coloqué y no me agrega nada a mi situación de movilidad o de restricción al movimiento que yo ya tenía. Cuando eso ocurre, se dice que tenemos vinculación aparente. Obviamente este caso es muy sencillo, pero hay situaciones en donde hay combinaciones del cuerpo que son bastante más complejas y en donde uno necesita colocar los vínculos de tal manera de fijar a ese sistema de cuerpos para que quede inamovible y se puede equivocar. Entonces, lo que uno siempre tiene que analizar es que no hayamos colocado alguna vinculación aparente. Obviamente, en este caso no nos vamos a equivocar porque a simple vista nos damos cuenta que estamos cometiendo un error. Pero vuelvo a decir, si vos tenés un sistema con 800 cuerpos, ahí ya la cosa cambia un poco. ¿Se entiende? Perfecto, muy claro el ejemplo. ¿Y siempre se intenta evitar los vínculos aparentes o en algún caso sirven? No, en general siempre tratamos de que no existan vínculos aparentes. Ahora, yo puedo, es decir, la vinculación aparente, uno siempre, para resumir, siempre la tiene que tratar. Ahora te digo por qué corrijo la frase anterior. Siempre la tiene que tratar de evitar, a menos que de manera exprofesa yo la quiera colocar. Imagínate que yo puedo agarrar y decir, mirá, vamos a poner negrito.
yo puedo haber, para restringir el movimiento horizontal, lo podría haber girado 90 grados y ya el movimiento horizontal está impedido. Pero por alguna condición, necesito colocarlo también. Porque quiero decir que tenga una sobrecantidad de elementos en la dirección vertical por algún motivo que por ahora no nos interesa averiguar. Entonces, alguien podría decir, Luis, lo estás poniendo de más porque no lo necesitas. Sí, está bien, pero de manera exprofeso estoy siendo sobreabundante. ¿Me explico? Claro, por la Entonces, razón que sea, pero sí. Claro, es decir, podría decirme, entonces estás poniendo vinculación aparente. No, no estoy poniendo vinculación aparente, pues la estoy poniendo adrede. La vinculación aparente es cuando la colocas y no te das cuenta que la estás colocando y por eso necesitas hacer un análisis propio para ver que no existe una vinculación aparente, que la pusiste sin darte cuenta. ¿Me expliqué? Clarísimo, gracias. De nada. Bien. Bueno, volvemos a la presentación. Yo tengo una pregunta. Dale. En el caso de que pongas un vínculo aparente, ¿suma para, por ejemplo, lo que vimos antes de que 3 vínculos de una especie es igual a un vínculo de 3 especies? No. ¿Se entiende lo que pregunté? Porque no te está agregando ninguna restricción adicional a los movimientos. Ah, ok. Esto ya te lo estaba limitando. Vos lo podés poner por otras cuestiones. Agregarlo de más, si yo puedo agregar de más, aguanten un poquito con eso porque ahora en un ratito se los tengo que terminar de explicar esto y creo que lo van a redondear. Pero, es decir, no, porque yo lo que garantizo primero es cuáles son la cantidad mínima de vínculos para hacer que algo esté fijo. Después, si pongo más vínculos, será por otra cuestión. O si pongo menos vínculos también. Pero lo que sí necesito saber es, para un cuerpo, cuando hablo de un cuerpo, hablo de sistema de cuerpos, ¿estamos de acuerdo? O para un sistema de cuerpos, yo necesito saber cuál es la cantidad mínima de vínculos que tengo que agregar para hacer que ese sistema esté fijo. ¿Quedó claro? Después veo si pongo de más o de menos, pero eso ya es otra cuestión. Porque sabiendo la cantidad mínima que necesito, si pongo de menos es porque es profeso, quiero permitir el desplazamiento en algunas direcciones. Ahora después les voy a mostrar ejemplos de vínculos. Denme un poquito, déjenme seguir avanzando un poquito más. ¿Pero se entendió por lo menos la pregunta que me hiciste? Sí, sí, clarito. Gracias. Bien, bárbaro. Bueno. Es importante tener presente la diferencia conceptual que existe entre vínculo y condición de vínculo. Ojo, el vínculo es el cuerpo. La condición de vínculo es la condición geométrica restringida. Bueno, acá se muestran, esta tabla, esto yo la saqué del libro creo que de Hibeler, no me acuerdo, ahora veo. Indica distintas formas de materializar vínculos, ya sea internos o externos, que limitan los desplazamientos en 1, 2, 3, n direcciones. En realidad es de 1 a 6, como mucho. ¿Sí? Así que esto se lo voy a dejar para que ustedes lo vean, y para que vean, porque ahí les explica cuáles son aquellas que están limitadas. Es decir, qué direcciones está limitado el movimiento. Así que lo anterior es para el plano, esto es para el espacio. Esto les voy a pedir que se tomen, no les va a llevar más de 10 minutos, 15, mirarlos y ver los movimientos. Sí, está hecho del libro de Hibeler, que es uno que creo que le hemos compartido, o yo les compartí para que lo vean. Muy bien. A ver. Bueno, ¿cómo nosotros representamos ahora a los vínculos? Es decir, ¿cómo yo represento de alguna manera, es decir, cuál es mi modelo matemático por el cual represento a un vínculo que me limite 1, 2, 3 o de 1 a 6 grados de libertad? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero entendamos lo siguiente. La definición que le hemos dado al vínculo es que indican que estos limitan los grados de libertad o la movilidad de los cuerpos o de los sistemas de cuerpos. Ahora, cuando yo limito la movilidad del cuerpo en una determinada dirección, ¿qué significa eso?
significa que ese vínculo es capaz de no permitir el desplazamiento en esa dirección. Y si yo quiero impedir el desplazamiento en una dirección es porque al cuerpo o a mi sistema de cuerpos le tengo que producir algo que impida el movimiento justamente en esa dirección. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos esto. Perdóname, un segundito. La cajita esta de los compases, o del compás. Vamos a suponer que yo quiero, ahí está, limitar el movimiento en esta dirección. Es decir, si yo vengo y empujo acá, esto se mueve. ¿Qué tendría que hacer para impedir el movimiento en esa dirección? A ver. Y poner un elemento, o sea, hacer como una fuerza contraria o Perfecto. algo de contacto que... Perfecto. Mirá, acá voy a poner el puño mío. Cuando quiero empujar del otro lado, el puño impide que esto se desplace. Y en definitiva no se termina desplazando. O sea que el puño mío, la mano mía, constituye un vínculo para este cuerpo en la dirección que nosotros establecimos, que era esta. ¿Por qué? Porque ese vínculo, es decir, mi mano, restringe el movimiento en esa dirección. ¿Y cómo lo restringe? Colocando una fuerza que puede ser lo suficientemente grande para justamente impedir que todas las fuerzas que actúen sobre este cuerpo posibiliten el desplazamiento en la dirección que recién estábamos hablando. Ahora, ¿y para qué les cuento todo esto? Porque si yo tengo un vínculo que restringe el movimiento en una dirección, es decir, que es capaz de no permitir el desplazamiento en esa dirección, es porque, así como el desplazamiento en esa dirección va a ser nula, ese vínculo va a generar una fuerza en esa dirección que no va a ser nula, que justamente va a impedir los desplazamientos. Así como el vínculo uno lo crea para restringir desplazamientos en una dirección, ese vínculo es capaz de desarrollar una fuerza en esa dirección que impida el desplazamiento. Por lo tanto, yo voy a poder reemplazar a mi vínculo por la fuerza que ese vínculo es capaz de desarrollar. Por ejemplo, la barrita esta de acá, si yo ahora la vuelvo a dibujar, a estos dos vínculos que restringen el movimiento en la dirección esta, le puedo decir, perfecto, en vez de poner el vínculo, pongo la fuerza que es capaz de desarrollar en esa dirección. La pongo para arriba y para abajo simplemente para darme cuenta que restringe tanto hacia arriba como hacia abajo. Porque después le voy a explicar algo. Hay vínculos que solamente restringen por la dirección en un solo sentido, no en dos. Ojo con eso también. Pero esto se lo estoy adelantando. ¿Entendido? Entonces, trabajar con el vínculo o con las fuerzas que esos vínculos son capaces de desarrollar es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ambos no coexisten. O trabajo con uno o trabajo con el otro, no con los dos al mismo tiempo. ¿Me expliqué? Sí. Bien. Bueno. Disculpen que les pregunte y les hinche a cada momento si me expliqué, porque son muchos conceptos chiquititos que giran casi alrededor de lo mismo y que todo el conjunto hace que esto se entienda. Muy bien. Todo eso que acabamos de ver es lo que... Bueno, ahora, ¿cómo nosotros representamos? ¿Cuál es el modelo matemático que utilizamos para representar cuando un vínculo restringe una determinada cantidad de movimientos? Es lo que vamos a ver en la tabla a continuación. Más una cosita más. Fundamentalmente los voy a dibujar para el plano, o están dibujados para el plano. Las tablas a continuación indican los esquemas típicos por medio de los cuales serán representados los vínculos. Van a indicar los desplazamientos permitidos, los desplazamientos restringidos y a su vez las fuerzas que esos vínculos son capaces de desarrollar. A esas fuerzas que los vínculos son capaces de desarrollar las vamos a denominar, como dice acá, reacciones de vínculo. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Bueno, fíjense. Este es un esquema típico del vínculo de primera especie. Es un vínculo de primera especie porque restringe el movimiento en una dirección. El movimiento en la cual, la dirección en la cual restringe el movimiento es esta, la vertical.
y permite que cualquier cuerpo que lo vincule a través de esto pueda sufrir desplazamientos horizontales y rotaciones. Y esto es la reacción de vínculo desarrollada por ese cuerpo, que podrá ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo sean las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. ¿Entendido? Este es un vínculo de segunda especie. Este vínculo de segunda especie restringe dos movimientos. Restringe el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Y permite los giros alrededor de este punto. Es decir, si yo dibujo acá una barra, ¿sí? Esto va a poder rotar y ir a parar allá. O sea que esto sufrió este desplazamiento o este giro. ¿Entendido? Pero esta barra no va a poder ni sufrir ni desplazamientos verticales ni desplazamientos horizontales. Este punto va a quedar totalmente fijo. Y finalmente, en el plano tenemos este de acá, que es el que se denomina vínculo de tercera especie o empotramiento, que fíjense que restringe los tres desplazamientos, con lo cual no hay ningún desplazamiento permitido, y genera tres reacciones de vínculo, es decir, tres fuerzas en la dirección, una en la dirección vertical, otra en la dirección horizontal, y otra que sería un momento que restringe los giros. Los desplazamientos vistos como traslaciones son restringidos por fuerzas. Los desplazamientos vistos como rotaciones son restringidos por momentos. ¿Me expliqué, chicos, hasta acá? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, seguimos. Ahora, la cantidad de vínculos que tengo de primera, de segunda o de tercera especie, ya sea o de una a sexta, tanto para el plano como para el espacio, es el número combinatorio m sobre n, donde m es la cantidad de movimientos posibles y n es la cantidad de movimientos restringidos. ¿Lo vieron, no? Los números combinatorios, sí. ¿O no? Sí, en prueba. Bueno, ¿todos lo vieron o no? Sí, sí. Es decir, un número combinatorio. A ver. No, acá no, esto lo escribí. Acá. Un número combinatorio, ¿qué es? MN, que lo escriben entre corchetes o entre llaves, no me acuerdo cómo lo escriben ahora. M es el número de movimientos permitidos. N es el número de movimientos restringidos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el plano, cualquier cuerpo siempre puede sufrir tres movimientos. Y yo le puedo restringir 1, 2 o 3. Entonces, fíjense que los números la cantidad de vínculos de primera especie es el número combinatorio 3,1, que es factorial de 3 sobre factorial de 3 menos 1 por factorial de 1. Y me da 3. Y está bien, porque fíjense que yo puedo restringir o el movimiento horizontal, o la traslación vertical, o las rotaciones. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. En el caso de los vínculos de segunda especie, también me aparecen tres. ¿Por qué? Porque puedo restringir, fíjense, las dos traslaciones, la traslación horizontal y la rotación, o la traslación vertical y la rotación. Entonces tengo tres posibilidades de vínculo de segunda especie. En cambio, de tercera especie solamente tengo una sola, porque o me restringe los tres o me restringe los tres. Y en el caso del plano, fíjense que, del espacio, perdón, fíjense que la cosa cambia bastante, ¿no? Tengo vínculo de primera especie, tengo 6, porque solamente restrinjo de un movimiento a la vez, o sea que restrinjo cada una de las tres traslaciones o cada una de las tres rotaciones, pero fíjense que vínculo de segunda especie yo tengo 15, de tercera tengo 20, después de cuarta especie tengo 15, de quinta a sexta y obviamente de sexta especie tengo 1. No sé si me expliqué con esto que les acabo de decir. Este es el número que permite obtener eso.
las tablitas estas que vienen a continuación, lo que me está diciendo acá es, fíjense, los vínculos de primera especie, esto que es para el espacio. Fíjense que o restrinjo la traslación en X, la traslación en Y o la traslación en Z, o la rotación en X, en Y y en Z. Tengo los 6. Acá tengo los vínculos posibles de segunda especie en el espacio. Los tengo que tomar de a 2 y existen 15 combinaciones posibles. ¿Está bien? Después acá tengo, para los de tercera especie, tengo 20 combinaciones posibles. De cuarta especie vuelvo a tener 15. Y de quinta tengo 6. Y obviamente de sexta especie uno solo. ¿Sí? Esto está simplemente a título ilustrativo. Es simplemente jugar en donde voy poniendo la tilde en qué casilleros. Y nada más. Y en cuál lo dejo libre. ¿Me expliqué, chicos? Y lo mismo acá lo tienen para el plano. Que era lo que les decía antes. Restringo cada una de las movimientos simples, o elegido de a 2, o lo total. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Sí, sí. Bueno, en este cuadro, ¿qué quisimos mostrarles? Acá lo que quisimos es decirle, bueno, ¿cómo serían todo para el plano? Ahora es esto. Entonces, para el plano, lean siempre el título de la tabla, modelización de vínculos en plano. Es decir, en este caso, ¿qué hemos tratado de hacer? Hemos tratado de ponerles las 3 posibilidades en que uno es capaz de materializar un vínculo de primera especie en el plano. Acá restringo el movimiento vertical, acá el movimiento horizontal, y acá restringo las rotaciones. ¿Sí? Fíjense que esto el cuerpo es el que está en negro más grueso, ¿no? Es esto de acá. Pero fíjense que el vínculo es todo esto que yo estoy ahora dibujando. Fíjense que esto, todo el conjunto se puede trasladar en la dirección horizontal. Esto está permitido. Ahora esto, ¿cómo hace? ¿Se puede trasladar en la dirección vertical? Sí, se puede trasladar. ¿Por qué? Porque fíjense que si esto yo lo paso ahí, y esto yo lo paso acá, esto en definitiva pasa a ocupar esta posición ahora. Entonces, se puede trasladar verticalmente. Pero fíjense que no rotó, se mantuvo siempre con el mismo ángulo. Entonces, eso lo que le impide es que pueda rotar. Bueno, esa es la forma de materializar acá una rotación y permitir las 2 traslaciones. Bueno, acá tenemos los esquemas típicos de un apoyo fijo de segunda especie, que restringe las 2 traslaciones. Acá restringo una traslación y la rotación. ¿Y por qué acá restringo una rotación? A ver, ¿alguien se da cuenta por qué acá restringo una rotación? Sí, porque los dos extremos están como pivoteados, o sea, no puede girar. Sí, está muy bien lo que está diciendo. Mira, fíjate. A ver, te lo voy a mostrar a través de las fuerzas. A ver si me explico, ¿no? Es decir, yo tengo los 2 vínculos que son estos de acá. Estos vínculos impiden cada uno por sí el desplazamiento horizontal. O sea que puede generar una fuerza en la dirección horizontal. Muy bien. Ahora, fíjate que estas 2 fuerzas, en definitiva, no necesariamente tienen por qué ser iguales. Esta es F1 y esta es F2. Y esto lo puedo descomponer en 2 fuerzas que son iguales, F' y F', con lo cual estas 2 más restringen el desplazamiento en la dirección horizontal, más una fuerza, más otra fuerza, que esto constituye... Esperame un segundito. ¿El cuerpo sería la T entera? El cuerpo es la T. El cuerpo, mi sistema es este. Mira. Es este. Esto es mi sistema. Listo. ¿Sí? Ese es mi cuerpo.
Entonces fíjate que esta que genera una fuerza F1 y esta una fuerza F2, la puedo descomponer. F1 en la suma de F' más F2'. Y esta en F' más F2'. Entonces fíjate que esto me da una resultante que va hacia allá, que es 2 veces F', más esto que es un momento. Entonces esto me restringe el desplazamiento horizontal y esto me restringe el giro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Muy bien. Bueno. Les pido a ustedes que, perdón, quería borrar y dibujé. Les pido a ustedes que, bueno, analicen un poquito todo esto para tomarle un poquito la idea a lo que estamos viendo. Muy bien. Veamos algunas fotografías de esto. Veamos algunas fotografías de esto que creo que nos van a ayudar. Fíjense acá, mi cuerpo voy a considerar que es este cable que tengo acá, que en realidad son 2 cables. Y el vínculo vamos a suponer que es esto de acá. Ahora esto se agranda un poquito. Acá tengo otro vínculo ahí en el extremo, y acá tengo el cuerpo. Fíjense, este vínculo, en realidad el cable está apoyado nada más que ahí. Como cuando uno tiene un cable y lo estira, por más que esté en estado curvo, tiende a subir ese cable. Entonces, este vínculo es un vínculo de primera especie porque solo me restringe el movimiento en la dirección vertical para el cable. Y solamente en la dirección vertical hacia arriba, no me lo restringe hacia abajo. Esto, si ustedes creo que hay una foto, me parece haberla puesto, el vínculo es algo como esto. En donde del lado inferior tienen unas ranuras donde sirven pura y exclusivamente para encauzar el cable. Y el cable lo coloco acá. Pero se puede zafar de ese encauzamiento que tiene, no es que firme. Ahora, lo que sí está impedido, esto después tiene acá toda la barrita que va para arriba, ¿sí? Entonces estos cables lo que impiden es que sigan subiendo para arriba. Está limitada el desplazamiento hacia arriba. Y no está limitado hacia abajo. Ahí tienen la foto de lo que les decía recién. Muy bien, vínculo de primera especie. Este es un vínculo, son los típicos apoyos de neoprene de los puentes, donde lo que impiden es justamente el desplazamiento vertical. Pero después permiten todos los otros desplazamientos prácticamente en el espacio. Es decir, esto puede rotar así, y en la dirección perpendicular. Puede rotar alrededor de este eje, no es lo más común, pero puede rotar, y se puede desplazar horizontalmente. ¿Sí? Pero sí, lo que no puede pasar es que se mueva verticalmente. Y están hechos a propósito así. Porque a veces uno quiere que esos movimientos están permitidos. Ahora, estos movimientos que están permitidos, no están permitidos que se pueda desplazar este punto 2 kilómetros, ¿entendido? Sino que está limitado el movimiento. Está permitido los movimientos, pero a su vez están limitados. Permito que se desplace horizontalmente, pero no permito que se desplace horizontalmente de manera indefinida. Y eso uno lo hace también a propósito. Es decir, cuando yo tengo esto, ¿qué es lo que pasa? A ver si acá me alcanzan a ver. Lo que básicamente le pasa a esa fuerza de neoprene es que cuando se desplaza horizontalmente queda inclinado de esta manera. ¿Entendido? Y acá queda de vuelta todo lo de arriba. Entonces, esto sí se inclina de esa manera y permite ese desplazamiento. Ahora, este desplazamiento que está permitido no es infinito, está limitado. ¿Quedó claro? Bueno. Y debe resistir un montón, ¿no? El neopreno, me imagino, para Sí, poder el neopreno,
Sí, sí, se lo refuerza igualmente con placas de acero. Fíjate acá lo tenés. Fíjate cómo es la deformada sin refuerzo de acero y la deformada con refuerzo de acero. Y comúnmente se le ponen muchas, es un material bastante rígido. Más allá que se deforma esto, pero en el centro se hace muy rígido, sobre todo por las limitaciones al movimiento que se le impone en el centro. Entonces hace que aguanta muchísimo. Pero a su vez tiene esa flexibilidad que le permite desplazarse. Sí, sí, pero aguanta muchísimo. Este es el puente Rosario Victoria. Esta era la etapa de la construcción. Esta foto está sacada. Son dos columnas así de altas. Está sacada de la que está enfrente de esta, de este lugar. Y después se puede subir, ¿no? Ahí se puede subir por escalera, está arriba de todo. Esto es debajo del tablero. El tablero es el lugar por el cual circulan los autos. Y esto es debajo, es decir, uno de acá puede acceder a la parte de abajo. Y este es el apoyo. Entonces, fíjense, esto es muy interesante, porque esto permite el desplazamiento, este color, vamos a verlo con amarillo, a ver, permite el desplazamiento así horizontal, y también le permite el desplazamiento, el giro. ¿Y cómo se gira esto? Mire, se gira de la siguiente manera. Permítanme que me tomo un minutito. Espero que no le moleste los colores de azul y amarillo a todos ustedes. Bueno, en realidad a la mayoría no le va a molestar, pero bueno. Yo acá se le ponen, fíjense, capas de neoprene acá. Capas de neoprene acá y otra de apoyo de neoprene acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto se inclina, fíjense que esto se inclina así. Y al inclinarse pasa algo como esto. Acá se puede llegar a separar todo esto, cuando sufre. Esto queda, en realidad, este apoyo de acá queda comprimido y pasa a ser de esta manera. Y este de acá queda, que originalmente era así, después de la compresión quedó así. Porque esto lo comprime para acá. Al volcarse así, esto lo comprime. Y de acá se despeja. Ese queda como alivianado, queda prácticamente sin deformación. ¿Entendido? Bueno, esto se da. Y también se desplaza horizontalmente. Si se desplazara horizontalmente, ¿qué es lo que le pasaría? Y le pasaría algo como esto, miren. Este queda así. Este se me separa y este me queda comprimido. ¿Por qué? Porque esto se me desplazó acá. Se me desplazó horizontalmente para aquel lado. ¿Entendido? Bueno, entonces fíjense esto, y además fíjense lo grande que es, ¿no? Es decir, este apoyo solo tiene 70 centímetros por 60. Ahora lo vamos a ver, hay una foto más chica. Fíjense, acá 650, mire, 650 milímetros por 750 milímetros por 140 de altura. Es decir, esto de acá. Y fíjense cómo se forman estos meniscos, que eran lo que yo decía, como consecuencia de las placas de acero que tiene. En cada filo de menisco, en cada borde de menisco, hay una placa de acero. Por eso esto se termina curvando así. ¿Cómo se separan? ¿Cómo? ¿Cómo se separan, que digamos? Por Vos dijiste que rozamiento. se podían como extender. Sí, se separan por rozamiento. En realidad prácticamente es imperceptible lo que se separa, pero es como que no queda, imagínate que no queda comprimido o no queda aplastado. Ah, ¿Sí? claro, ok. Claro, es decir, es muy chiquitito los desplazamientos que experimenta, pero están permitidos. ¿Qué material es? Esto es neoprene. Esto de acá es neoprene, con placas de acero. Queda todo, es decir, se funde todo en uno solo y queda todo este material. Queda todo este apoyo. Claro, están en contacto, pero no son una misma, ¿cómo se dice? Un mismo material con el puente en sí. No, es un elemento heterogéneo en cuanto a los materiales. No, claro, pero me refiero con el contacto de la estructura del puente.
no están acoplados. ¿En qué sentido acoplado? A ver, perdón. A ver. No, están vinculados, lo que pasa es que lo tenés que vincular. Es decir, esto tiene una placa de acero acá, que a su vez tiene unos pernos que van para abajo. Creo que acá había, ¿ves? Esto tiene una placa de acero que va embebida para arriba y para abajo. Fíjate que esto de acá y esto son perfecto. los taponcitos de esa placa que van embebidas adentro y todo justamente para que no se separe. Igual no se va a separar con el peso propio del Claro, ahí cuerpo. entendí. Es imposible. Muy bien. Bueno, estos son otros vínculos de segunda especie. Fíjense que acá está permitido el giro. Esto es una rótula, pero está impedido que este punto se desplace horizontal y verticalmente. Acá tenemos una columna, donde también es un apoyo fijo de tercera especie en el plano. Acá dice segunda especie porque lo estoy viendo para el plano, pero sería de tercera especie porque están impedidos las 3 traslaciones. ¿Sí? Acá tenemos otros. Acá tenemos esto también. Bueno, acá tenemos, para que vean otros en madera, les quiero mostrar el de abajo, sobre todo. Fíjense, hay un zoom de estas uniones. Hay un zoom de estas uniones para que vean cómo se materializan. Fíjense, ahí están. Esto es madera y se le pone todo esto de acero para justamente pivotear alrededor de este eje. De un eje así, ¿no? Pivotear alrededor de ese eje. Entonces, ahí está permitida las rotaciones, pero fíjense que no está permitida ninguna de las 3 traslaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo pasa acá. Y todo esto está fijo al piso. ¿Se va entendiendo un poquito para ir tomando conocimiento? Bueno, acá hay más de segunda especie, para que los vean. Acá están esto que sería una membrana, y ahora fíjense, estos cables están vinculados acá. Están vinculados acá y ahora le saqué una foto a esto ahí metido. Fíjense. Todo esto se diseña, estos son los vínculos. Este es el vínculo de esa estructura, de ese cable con esa membrana. Si yo considero a la membrana con los cables mi estructura, este es el vínculo que impide que uno lo esté sosteniendo en determinados puntos. Y obviamente acá está permitido el giro, pero lo que no está permitido son los desplazamientos en la propia dirección del cable. Bueno, acá hay otros. Estos son de tercera especie. Fíjense este de acá. Acá le saqué también. Le saqué esto, fíjense que acá los bulones, a diferencia de lo que les mostré antes, están por afuera. Al estar por adentro, tiene muy poca capacidad de tomar momentos. Es decir, también puede suceder que, los vínculos en general tampoco no son exactos como el modelo matemático. Es decir, hay restricciones al movimiento que uno dice, bueno, yo la considero como que no me restringe, es decir, me restringe parcialmente los giros, pero la capacidad de generar momento es tan chica que la considero como si fuera una articulación algo. ¿Entendido? Entonces, es decir, uno a la restricción al movimiento de algo, cuando dice, bueno, la verdad que la fuerza que puede desarrollar este vínculo en esa dirección no es 0, pero es tan chiquita que prácticamente los desplazamientos en esa dirección están permitidos. ¿Se entiende, no? Lo que uno quiere decir. Muchas veces esa es la diferencia entre el problema físico real y el modelo matemático que uno toma, ¿no? El modelo matemático soporta cualquier cosa, pero después el modelo físico real no es tan preciso como es el modelo matemático. Entonces uno tiene que saber cómo acotarlo. Que es lo que nos va a pasar siempre, nos pasa siempre en nuestra profesión, ¿no? Bueno, acá esta unión es una unión rígida totalmente. Fíjense, ahora le saqué una foto más de cerca. Fíjense que no permite ni que gire, ni que baje, ni que se desplace horizontalmente, ni que gire, nada. Es bien un empotramiento esto.
Esto está impedido de moverse. Bueno. Estas son, yo las puse como de tercera especie en el plano, pero son de sexta especie. Fíjense, esta es una brida para una cañería, que se le va haciendo agujeros, después les muestro cómo queda. Fíjense la cantidad de agujeros que se le hace, y acá acá están haciendo los agujeros en esto y en esto, y acá lo están soldando a la cañería. Entonces después se empalma una cañería con la otra. Es decir, si lo ven acá en el dibujito, yo voy a venir con un tramo de cañería, con la brida, ¿sí? Y después vengo con el otro tramo de cañería, lo dibujo en negro, también con su brida. ¿Y qué hago? Empiezo a ponerle todos bulones acá que impidan justamente y le permitan la continuidad. ¿Y por qué hago estos empalmes? Y porque no puedo fabricar un caño de 200 metros y trasladarlo, más del diámetro de este. Este tenía un caño que tenía 2,20 metros de diámetro. ¿Se entiende? Entonces es imposible. Y fíjense la perfección con la cual hacen los agujeros, ¿no? Si primero se agujerea con una mecha más fina y después se va agrandando, ¿no? A veces lo hacen en 2 etapas o a veces en 3 etapas. ¿Y eso para qué lo hacen? Justamente, si lo hago directamente con una mecha grande como el agujero, puedo terminar dañando o se me puede terminar corriendo el centro del agujero con respecto al centro teórico. Y puedo terminar dañando los bordes del agujero. Eso es lo que uno tiene que tratar de evitar. Y después fíjense, acá lo están soldando, es decir, lo que está haciendo es la costura de esta soldadura que va acá, entre la brida y la cañería. Bueno, entendido esto, ¿les sirvió un poquito de ejemplo esto de acá? Sí, con los ejemplos sirve un montón. Bueno, bien. Bueno, no nos queda mucho tiempo, vamos a terminar esto, son 3 o 4 diapositivas creo, y ya cortamos, lamentablemente van a tener que empezar con la práctica sin haber visto toda la teoría, pero bueno, lo terminamos de ver la semana que viene. Con la fijación de sistemas, nosotros tratamos de contestar la siguiente pregunta. ¿Cuándo un cuerpo está fijo respecto a otro cuerpo, o respecto a otra estructura, o respecto a otro sistema, o respecto a la Tierra? Eso es lo que queremos decir, fijación de un sistema. La verdad que este tema, para que es un tema que lleva su tiempo de explicación, y la verdad que siempre me cuesta hacerlo más simple, pero bueno, creo que se termina entendiendo bien lo que uno está persiguiendo, ¿no? Pero bueno. En una primera instancia diremos lo siguiente. Diremos que un cuerpo está fijo cuando el número de condiciones de vínculo que le impuso a mi sistema coincide con el número de grados de libertad. Y esto constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para poder fijar un sistema. La condición suficiente proviene después de que hayamos realizado lo que se denomina análisis cinemático del sistema, y cuyo resultado va a ser el de obtener un sistema cinemáticamente invariable. ¿Entendido? Veamos un poquito más. Si el resultado no fuera el anterior, es decir, que el sistema fuese cinemáticamente variable, nosotros vamos a decir que existe vinculación aparente. Es decir, a ver, para ponerlo con un ejemplo más concreto. Nosotros vimos hace un ratito que una barra en el plano tiene ¿cuántos grados de libertad? Tiene 3. Yo le tengo que imponer tantas condiciones de vínculo para que esa barra quede fija. Ahora, una posibilidad es que haga esto. Cumplí con esta primera condición, pero esta estructura es cinemáticamente variable. ¿Por qué? Porque esto se me puede trasladar en esta dirección, para un lado o para el otro. Es decir, que esto tranquilamente se me va de viaje y lo encuentro ahí.
¿Entendido? Es decir, que esto sufrió este desplazamiento delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a esta estructura le puse la cantidad de condiciones de vínculo que requiere para eliminar los grados de libertad, pero las puse mal. Entonces lo que estamos tratando de ver con esto es cómo disponer de los vínculos de tal manera que los sistemas queden fijos. ¿Me expliqué? Este es el objetivo de este tema. ¿Se entendió, chicos? Sí, perfecto. Bien. Bueno. Entonces, dicho esto, este estudio que vamos a realizar es lo que se denomina el estudio de invariabilidad cinemática del sistema estructural. Es decir, demostrar que el sistema es cinemáticamente invariable. O mostrar que es cinemáticamente variable y que los vínculos que hemos puesto no han sido bien colocados. Este diagrama muestra cómo es el proceso básico de análisis y estudio para determinar o definir cuándo un sistema se encuentra fijo. Vamos a repasarlo, 2 minutitos. Tengo SB, significa sistema vinculados. Lo primero que tengo que ver es comparar si el número de condiciones de vínculo, cómo es el número de condiciones de vínculo con relación al número de grado de libertad. Y me voy a poder encontrar que puede ser menor, igual o mayor. Si el número de condiciones de vínculo es menor que el número de grado de libertad, se dice que el sistema es cinemáticamente variable. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo sé que la barra en el plano tiene 3 grados de libertad y le puse 2. Le puse este de acá y este de acá. Le puse 2. Esto ya sabemos que se va a mover. No hay vuelta atrás. A ese sistema se lo denomina sistema hipoestático o hipostático, sin la E. La otra posibilidad es que el número de condiciones de vínculo coincida con el número de grado de libertad. Ahí, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la estructura es cinemáticamente invariable? Y pueden suceder 2 cosas, que sea sí o que sea no. Si es sí que la estructura es cinemáticamente invariable, se dirá que todo este sistema es un sistema isostático. Pero si el sistema no es cinemáticamente invariable, es decir, que es un sistema cinemáticamente variable, vamos a decir que esa estructura o ese sistema posee vinculación aparente. Ahora, la tercera posibilidad es que el número de condiciones de vínculo sea mayor que el número de grado de libertad. Es decir, que yo le agrego más vínculos de lo que realmente necesita para estar fijo. La segunda pregunta que me tengo que hacer, y que es siempre la misma, es, ¿la estructura es cinemáticamente invariable? Y las respuestas podrán ser no o sí. Si la estructura, a su vez, le puse más vínculos y sigue siendo una estructura cinemáticamente variable, vamos a terminar diciendo que la estructura posee vinculación aparente. Ahora, si la estructura es cinemáticamente invariable, vamos a decir que en este caso estamos en lo que se denomina sistema hiperestático. Es decir, hiperestático significa que tengo más vínculos de los que yo realmente necesito para fijar a esa estructura. Y eso se hace adrede, es decir, se hace a propósito. Expresamente se lo hace así. Las estructuras civiles, es decir, que desarrollan los signos civiles, son sistemas isostáticos e hiperestáticos. La mayoría de las estructuras mecánicas son sistemas hipostáticos. Hay algunos que son isostáticos, no puedo decir que no. Y hay algunos en menor proporción que son hiperestáticos, pero la gran mayoría de las estructuras mecánicas son sistemas hipostáticos. Bien, con esto termina esta presentación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profesor. Clarísimo. Bien. Les quiero sacar 2 minutos, si no les molesta, y compartir la segunda presentación. Que sería bueno si ustedes la pueden leer para mañana y para pasado,
Yo la semana que viene las voy a explicar, pero en esta está un poquito, a mí me hubiera gustado haberla terminado, porque les hubiera venido bien para la clase mañana, pero les pido que lean el concepto de biela, que lo van a entender rapidísimo, por más que la semana que viene lo volvamos a ver. En la introducción al análisis cinemático, que esto probablemente, es decir, leyéndolo con cuidado, y no es muy largo, lo van a entender. Si lo leen a las apuradas, no, requiere un poquito de mirarlo. Y la sustentación de una chapa, es decir, los puntos 7, 8 y 9 de esta presentación. Si pueden mirarlo todo, mejor, para mañana y para el miércoles. Pero si no, vamos a hacer así, 7, 8, 9 y 10. Y lo mismo esto, lo de cadena cinemática. Traten de ver eso para mañana y para pasado, por favor. ¿Sí? Dale, la semana que perfecto. viene lo vamos a ver. Pero son... o sea, si pueden ver toda esta presentación, como adelanto para mañana y para pasado, por más que la semana que viene lo veamos con detalle, sería un golazo. Son 39 diapositivas. Y está, creo que bastante claramente explicada. Y si me dicen, Luis, mira, tal diapositiva no se te entendió lo que quisiste poner, bueno, me viene a mí bien para corregirlo también, Así que eso a mí no me molesta que vengan y me lo digan, porque justamente si ustedes no me dicen nada, yo no sé si lo tengo que corregir o no. Yo después lo vuelvo a leer y digo, no, la verdad que no se entiende nada, y lo corrijo. Muchas veces hago chequeo de esto. Tuvo ya un par de versiones, o sea, siempre le encuentra uno algo para mejorar, o para corregir, o para agregar. Pero si ustedes me lo dicen, me funcionan como checkers míos. Si se lo pueden leer todo esto, sería un golazo. ¿Estamos de acuerdo? Si no, la semana que viene igual lo voy a explicar. ¿Quedó claro? Sí, sí. Vale. Dale. Bueno, chicos, no tengo nada más. Estas hojitas que han sido medio borrador y de aclaraciones, yo se las escaneo igual y se las envío. Porque me dice, ¿te acordás que acá quiso poner tal cosa? Y bueno, por ahí les viene bien y lo sé. Así que... Vale, buenísimo, no se perfecto. preocupen. Gracias. Bueno, nos vemos el lunes que viene, chicos. Les deseo que tengan una muy buena semana. Gracias. Vale, perfecto. Buena semana a todos. Chao, hasta luego.